Oremos juntos, hermanos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso que nos amas. Vivíamos en pecado apartados de ti, pero tuviste compasión por nosotros. Y cuando aún no te conocíamos, Jesucristo recibió el juicio y la maldición que nosotros merecíamos recibir. Y por la preciosa sangre que derramó, limpió nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio por ellos. Te agradecemos por esa inmensa gracia, Señor. Tú nos hiciste comprender y creer en esa gracia tan grande, y nos has dado la vida y esperanza eternas. Y mientras vivimos en este mundo, siempre estás con nosotros, nos proteges y nos guías con tu palabra y el poder del Espíritu Santo. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Por favor, cuida de cada uno de nosotros. Sosténnos más con tu mano misericordiosa de poder, para que vivamos plenamente como hijos de Dios. Deseamos que el resto de nuestras vidas realmente puedan glorificarte y cumplir también tu santa voluntad, Señor. Si entre nosotros todavía hay quienes no han comprendido verdaderamente el amor de Dios, por favor, abre su corazón para que pueda conocer y creer en la grandiosa y maravillosa gracia de Dios y tener así la vida y esperanza eternas. A todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, acompáñalos, Señor, y obra con mayor fuerza para que más almas puedan recibir la salvación en estos últimos tiempos. Sabemos que esto te trae gran gozo y gloria, Padre Dios. Este mundo se vuelve más turbulento y lleno de pecado. Sin tu ayuda y guía, nos podríamos caer en cualquier momento en el pecado. Por eso, Señor, sosténnos más con tu poderosa mano de misericordia, para que no nos dejemos llevar por la maldad de este mundo. Guárdanos y guíanos para que vivamos como hijos obedientes de Dios que se santifican cada vez más. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria en el momento oportuno y el camino por el que debemos andar, ahora también guíanos para que podamos entender la palabra y tu santa voluntad que quieres revelarnos hoy. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. Abramos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Leamos juntos este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy seguiremos con el tema titulado La vida que permanece en el Señor. La vida del cristiano renacido y salvo puede resumirse en una sola frase, que sería una vida que permanece en el Señor. Aquellos que no han sido salvos son todavía personas que están fuera del Señor, que viven sin relación con Dios.
Pero nosotros vivimos dentro del Señor recibiendo su vida, su gracia, su palabra y su espíritu. Vivimos bajo su protección, dominio y dirección. Por eso podemos decir que es una vida que permanece en el Señor. A medida que aprendemos la Biblia, debemos examinarnos si realmente estoy en el Señor o aún fuera de Él. Si ya he recibido la salvación en el Señor, como dice Juan 14:20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, un salvo vive en el Señor y el Señor en él. Eso se refiere a un estado de unión con Cristo. Si eso solo existe en la Biblia, pero no se cumple en mi corazón ni en mi vida diaria, entonces no tengo ninguna relación con el Señor. Debemos tener la certeza de que verdaderamente estoy en el Señor y que Él está en mí, de modo que toda mi vida está bajo la protección, el gobierno y la dirección de Dios. Mientras aprendemos la palabra de Dios, debemos orar con más fervor, anhelar su gracia y vivir también según su voluntad, para experimentar en nuestro corazón y en nuestra vida que el Señor está en nosotros y nosotros en Él. El versículo que acabamos de leer forma parte del mensaje que el apóstol Pablo dirigió a los salvos de Galacia. Muchos de los pasajes de sus cartas expresan experiencias reales que él mismo vivió en su corazón y en su vida. Aquí dice yo. Dice yo. Se refiere al mismo apóstol Pablo que escribió estas palabras. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue crucificado Pablo junto con Cristo? Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, el Evangelio comenzó a difundirse ampliamente. Y en ese tiempo, Pablo aún se llamaba Saulo. Él era del linaje de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel. Su nombre también era Saulo, significa grande. Realmente Saulo era una persona que guardaba la ley con esmero y era muy celoso por Dios. Tenía tanto fervor que él pensaba que perseguir a los creyentes en Jesús era servir a Dios. ¿Y por qué pensaba así? Porque Saulo vivía en una región del Imperio Romano llamado Cilicia, en la ciudad de Tarso, que estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, desde su nacimiento tenía la ciudadanía romana y estudió la ley bajo la enseñanza de Gamaliel. Gamaliel, como saben, fue un rabino muy respetado por todo el pueblo de Israel. Y Saulo recibió una educación especial bajo esa persona. Por eso se consideraba un hombre distinguido tanto por su estatus como por su formación en la ley y por la estricta observancia que practicaba. De verdad, era una persona sobresaliente. Sin embargo, él oyó rumores de que había personas muy malas que seguían a un tal Jesús, que había sido crucificado por oponerse al poder romano, y que llamaban a ese hombre Cristo. Parece que Saulo no había visto a Jesús en persona. Quizá no lo habrá visto porque vivía lejos en territorio romano. Pero oyó que ese joven llamado Jesús
hijo del carpintero, había sido crucificado y que había gente que lo llamaba el Mesías, lo cual le parecía absurdo y extraño. Y escuchó también que mucha gente lo seguía. Entonces él pensó, ¿cómo puede haber gente así en el mundo? Voy a acabar con todos ellos. Era su celo por Dios. Por eso, él estuvo de acuerdo en la decisión de que mataran al diácono Esteban. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio. Y cuando apedrearon a Esteban, Pablo guardó las ropas de las personas que lo apedrearon. Guardar las ropas significa estar de acuerdo con ellos y ayudarles. Y no solo eso, sino que decía que donde encontrara cristianos los arrestaría y los encarcelaría e incluso los mataría. Para él eso era celo por Dios. Así que con una autorización especial de los sacerdotes de Israel, Pablo se dirigió a Damasco porque había oído que allí había muchos que creían en Jesús. Con la autoridad de los sacerdotes y reuniendo a varias personas, iba a Damasco con la intención de arrestar a todos los creyentes en Jesús ahí y llevarlos así presos. Pero cuando estaba cerca de Damasco, de repente una luz más brillante que el sol resplandeció sobre él. Era pleno mediodía y todos se sorprendieron. Se sorprendieron al ver aquella luz tan intensa que apareció de repente delante de ellos. Y en medio de esa luz se oyó una voz, y Saulo cayó en tierra. En Hechos 9:4, Dios dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él respondió, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en Hechos 26:14 el Señor añadió, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, cuando uno patea contra el aguijón, solo se hiere a sí mismo, ¿verdad? En ese momento, Saulo quedó ciego. Tal vez por la intensidad de la luz, sus ojos se oscurecieron y perdió la vista. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco, y durante 3 días no comió ni bebió nada. Estaba en profunda confusión pensando, ¿acaso ese Jesús a quien yo he perseguido es realmente Cristo? Porque el Señor le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. En Damasco había un hombre llamado Ananías. No era el mismo Ananías que aparece en Hechos 5, sino otro. Dios le habló y le dijo, en Hechos 9:11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y el Señor añadió, ve y bautízalo en el nombre del Señor Jesús y dile mi palabra. Pero Ananías respondió, Señor, ese hombre ha recibido autoridad para arrestar a los que creen en ti. Es el que nos persigue. Entonces el Señor le dijo, Hechos 9:15-16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Ananías obedeció el mandato del Señor y fue al lugar donde estaba Saulo. Y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Entonces le dijeron: levántate y recibe el bautismo y el lavamiento de tus pecados en el nombre del Señor Jesús. Así fue como Saulo comprendió que Jesús, a quien él había perseguido, era verdaderamente Cristo, el Hijo de Dios. Sus ojos fueron abiertos no solo físicamente, sino espiritualmente, y empezó a ver un nuevo mundo. Entendió que Jesús era el Mesías y que él había muerto en la cruz y resucitado para expiar los pecados de la humanidad. Y el Señor le reveló que lo usaría como un instrumento especial, como apóstol de los gentiles, para anunciar este evangelio. Desde ese momento, el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor del evangelio a un predicador del evangelio. Cuando comenzó a anunciar que Jesús es el Cristo, los judíos se sorprendieron y dijeron: ¿no eras tú quien debía arrestar a los que creían en Jesús? ¿Cómo es que ahora tú también crees en él? Entonces los judíos planearon matarlo, pero los cristianos de Damasco, sabiendo que al anochecer las puertas de la ciudad se cerraban, lo colocaron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla. Así logró escapar con vida. Después de eso no pudieron encontrarlo más. Dios llevó a Saulo al desierto de Arabia después por un tiempo. En ese lugar, Saulo fue preparado y entrenado espiritualmente. Luego, como apóstol de los gentiles, Dios lo usó poderosamente. En el Antiguo Testamento, el profeta más grande fue Moisés. Moisés no solo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, donde habían sido siervos durante 400 años, sino que los condujo durante 40 años hasta la tierra de Canaán. A través de Moisés, Dios mostró muchos milagros y comunicó su palabra al pueblo de Israel. Él escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol más grande fue el apóstol Pablo, a quien Dios escogió aparte de los 12 discípulos de Jesús. Después de recibir la salvación, su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Saulo significa grande, un nombre tomado del primer rey de Israel, y tenía un sentido de orgullo. En cambio, Pablo significa pequeño. El apóstol Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿No es asombroso? Por supuesto, no los escribió por voluntad propia, sino inspirado por el Espíritu Santo. La mayoría de esos escritos son cartas que Pablo envió a las iglesias que se formaron durante sus viajes misioneros. Mientras predicaba el Evangelio, Pablo siempre tuvo el deseo ardiente de ir a Roma. En aquel tiempo se decía que todos los caminos conducen a Roma. Él pensaba que si el Evangelio llegaba a Roma, podría extenderse rápidamente por todo el mundo que estaba bajo su dominio. Por eso, aunque Roma era un imperio poderoso, Pablo anhelaba profundamente ir a predicar allí el Evangelio. Entonces, cuando iba a partir, los judíos lo acusaron falsamente, como si hubiera cometido un gran crimen, y lo presentaron ante el rey Agripa, quien había sido enviado por Roma, con la intención de condenarlo y dar la muerte a Pablo. Incluso quisieron azotarlo mientras estaba atado. Pero Pablo dijo: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Al escuchar esa palabra, romanos se sorprendieron. Nadie podía maltratar a un ciudadano romano sin un juicio legal.
Según la ley romana, antes de que se declarara culpable a alguien, no se podía azotar ni castigar, y si un ciudadano apelaba a César, el mismo emperador debía juzgar su caso. Ese era el privilegio de los ciudadanos romanos. Así que al oír que Pablo era romano, todos quedaron atónitos, pues ya lo habían golpeado, y eso podía traerles graves consecuencias. Y él dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Pablo era judío de nacimiento, pero poseía ciudadanía romana. Y el oficial romano que lo interrogaba dijo, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Al parecer, algunos compraban la ciudadanía romana, pero Pablo respondió, pero yo lo soy de nacimiento. Es decir, él era original. Era ciudadano romano desde que nació, lo cual lo hacía aún más respetado y protegido que los que compraban la ciudadanía. Más adelante, él dijo a César apelo. En otras palabras, exigió ser juzgado directamente por el emperador. Por tanto, no tuvieron más opción que enviarlo a Roma. Pero su propósito no era solo ser juzgado, sino predicar el Evangelio. Durante todo el trayecto, los soldados romanos lo escoltaron cuidadosamente, protegiéndolo para que nadie le hiciera daño. Por eso, aunque iba como prisionero para ser juzgado, el verdadero propósito de Pablo era llevar el Evangelio a Roma. Dios usó ese camino para enviarlo como misionero. Una vez en Roma permaneció 2 años en prisión, pero le permitieron cierta libertad bajo custodia, viviendo en una casa alquilada, vigilado, pero con permiso para recibir visitantes. Así, desde esa casa, desde la mañana hasta la noche, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio sin cesar, incluso estando bajo arresto domiciliario. Entonces finalmente fue ejecutado por la autoridad de Roma. Yo visité la prisión subterránea donde estuvo encarcelado el apóstol Pablo en Roma. Era un sótano subterráneo con rejas arriba, olía a humedad y a moho, y estaba lleno de ratas. Y allí pasó su tiempo de prisión. Al final Pablo sufrió el martirio, le cortaron la cabeza, y dice que su cabeza rodó hasta cierta distancia después de que le cortaron el cuello. En fin, allí dio su vida como mártir. Yo me pregunto, si Dios lo envió a predicar a Roma, ¿por qué no le permitió predicar con más libertad? O quizá vivir un poco más para que pudiera seguir llevando el Evangelio por Europa, que era el gran deseo de Pablo. ¿Por qué Dios no le permitió eso? Pero hay que pensar, Dios es quien permite la muerte y nadie puede morir sin su permiso. ¿Por qué fue así? Creo que el hecho de que Pablo predicara en Roma durante 2 años es como un resumen en pequeño de los 2000 años del Nuevo Testamento. En estos aproximadamente 2000 años, el Evangelio del Señor se ha predicado en medio de muchas tribulaciones y persecuciones. Además de las 14 cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, otros apóstoles también escribieron las Escrituras. De los 27 libros del Nuevo Testamento, más de la mitad fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿De verdad no son notables las aflicciones que sufrió Pablo por predicar el Evangelio? Él nunca predicó en medio de comodidad. Como dice en 2 Corintios 11, versículos 23 y 24, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces,
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Como hasta los soldados se consideraba demasiado cruel azotar 40 veces, lo azotaron uno menos, 39 veces. Realmente una persona podría morir. Recibió 39 azotes 5 veces, y dice que fue azotado con varas 3 veces. Y el versículo 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es decir, enfrentó todo tipo de peligros. También casi murió ahogado en el mar. Además, dijo en el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él pasó hambre incontables veces, sufrió frío, desnudez, cansancio y todo tipo de aflicciones. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué si Dios estaba con él tuvo que sufrir tanto? Cuando Pablo estaba preso y azotado, Dios se le apareció de noche y le dijo, Pablo, ten ánimo, no morirás. Pero uno podría pensar, si Dios quería protegerlo, ¿por qué no lo ayudó antes de que lo azotaran o antes de que lo encarcelaran? Después de recibir todo el azote y estar en prisión, Dios le dice, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Acaso no les parece extraño esto? Pero todo ese sufrimiento fue permitido por Dios. La vida del apóstol Pablo es un modelo para todos los cristianos. Por eso en 1 Corintios 11:1 él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los discípulos le dijeron a Jesús en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué significa eso? Nadie puede ver a Dios, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es Jesús mismo. Jesús es Dios manifestado en forma humana, Él es igual a Dios. Así que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. A través de Jesús se manifestó el amor de Dios. Él levantó a los muertos, limpió a los leprosos, calmó la tempestad y alimentó a más de 5,000 personas. Todo eso muestra que Él es el verdadero Dios. En aquel tiempo, para hacer pan, había que cultivar el trigo, trillar el grano y molerlo hasta hacerlo harina y luego preparar la masa para cocer el pan. Todo ese proceso era necesario para nosotros, pero ¿acaso Dios necesita algo así? Dios puede hacer pan al instante. ¿Eso les parece extraño? Él puede hacerlo y mucho más. Jesús dijo en Mateo 3:9, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y cuando el diablo lo tentó, como dice Lucas 4:3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Claro que podía hacerlo, pero no lo hizo porque era una tentación del diablo. Jesús es igual a Dios. Cuando se levantó una tempestad y el barco estaba a punto de hundirse, los discípulos se llenaron de miedo y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Entonces Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él estaba en la popa del barco durmiendo sobre un cabezal, como dice Marcos 4:38. Pero ¿por qué dormía? Porque tenía un cuerpo igual a nosotros. Estaba muy cansado. Se durmió en el mar de Galilea dentro del barco apoyado en una almohada. Yo he estado también 2 veces en el mar de Galilea. En una de esas ocasiones prediqué en medio del lago ante 20 pastores judíos, pero fue el sermón más corto de mi vida. La primera vez que fui, de pronto se levantó una gran tempestad en el lago. Uno pensaría que en un lago no pueden formarse olas tan fuertes, pero detrás está el monte Hermón, y cuando sopla el viento por los valles del Hermón,
El mar de Galilea se agita con olas enormes. En esos momentos, ningún barco puede navegar. Recuerdo que justo cuando cruzamos al otro lado, había un restaurante a la orilla que vendía el llamado pescado de Pedro. Lo asan y lo sirven como especialidad local, pero no es tan rico. Pero lo comí como recuerdo. Y mientras tanto, las olas seguían levantándose con fuerza. Y me sorprendió mucho ver una tormenta tan grande en un lago. En esos momentos, ningún barco puede moverse por el mar, pero cuando Jesús se enfrentó a una tempestad así, dijo: «Calla, enmudece». Y de inmediato el mar, que se agitaba violentamente, se calmó, y el viento cesó por completo, ¿no? Y los discípulos que estaban ahí se asombraron mucho y dijeron: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Ellos aún no comprendían quién era realmente Jesús. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. En Isaías 48:13, Dios dijo: «Al llamarlos yo, la tierra y los cielos comparecieron juntamente». Es decir, si Jesús llama, el universo entero se detiene ante su voz. Él es Dios. Sin embargo, aquel que es Dios vino al mundo en forma humana y vivió como hombre durante 30 años en humildad, como hijo de un carpintero humilde. Y durante 3 años y medio llevó a cabo su ministerio público haciendo milagros, predicando la palabra y sufriendo innumerables aflicciones. Por eso en Hebreos 5:8 dice: «Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia». Aunque era el Hijo de Dios, Jesús sufrió profundamente y a través de ese sufrimiento fue perfeccionado como Salvador para nuestra redención. Asimismo, en Hebreos 2:10 dice: «Porque convenía a aquel que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Es decir, el Señor de nuestra salvación fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Jesús, siendo igual a Dios, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Dios escogió a Pablo como apóstol de los gentiles. Le permitió escribir 14 libros del Nuevo Testamento y lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Sin embargo, Pablo también sufrió hambre, sufrió frío, cansancio, desnudez y muchas privaciones. En Gálatas 6:17, Pablo dice: «Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». ¿Y qué marcas eran esas? Las marcas del sufrimiento. Jesús también fue azotado. Él cargó la cruz, fue clavado en ella y murió 6 horas después. Y el apóstol Pablo fue arrastrado de un lugar a otro durante toda su vida y sufrió innumerables aflicciones, ¿cierto? Desde el momento en que se encontró con Jesús hasta el día en que fue decapitado en Roma por predicar el Evangelio, su vida estuvo llena de sufrimiento continuo. Sobre esto, Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo no solo predicó el Evangelio de Cristo, sino que la vida de Cristo mismo se manifestó en su cuerpo. Cristo fue revelado nuevamente a través del cuerpo de Pablo, ¿me dejo entender? Así como Jesús dijo en Juan 14:9: «El que ha visto a mí, ha visto al Padre», también podemos decir que al ver la vida del apóstol Pablo, se podía ver a Cristo manifestado en él. Por eso Pablo dijo: «Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Y también dijo: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Ni siquiera Pedro dijo palabras como esas. Pablo podía decirlo porque Cristo se manifestaba a través de él. Los sufrimientos de Cristo se reflejaban en su vida diaria. Por eso en Colosenses 1:24 Pablo escribió:
cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué significa lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso Cristo dejó algo incompleto en su sufrimiento? No, sino que Jesús nos salvó completamente al morir en la cruz, pero en el proceso de llevar este evangelio al mundo, había sufrimientos que aún debían cumplirse, y Dios permitió que esos sufrimientos se completaran en el cuerpo de Pablo. Por eso, en Gálatas 2:20, que acabamos de leer, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue Pablo crucificado junto con Cristo? Antes, él perseguía a los creyentes en Jesús, al hijo del carpintero que había sido crucificado. Pero Pablo llegó a comprender que Jesús murió en la cruz por él, y que cuando Jesús murió, él también murió juntamente con él. Por eso en 2 Corintios 5:14 dice: si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús murió, todos nosotros morimos en él. Nosotros que éramos pecadores, dignos de muerte, morimos juntamente con Cristo cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre. Así lo declara la palabra de Dios. El creyente ha muerto con Cristo en la cruz. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No se refiere solo al apóstol Pablo, sino también a nosotros. Cuando creemos en Jesús, entendemos que Él, siendo sin pecado, murió en lugar de los pecadores. Yo, siendo pecador, morí con Él cuando Jesús murió. Morí. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Con la muerte de Jesús, la deuda de mi pecado fue completamente pagada. Y con la sangre que Él derramó, mis pecados fueron limpiados para siempre. En 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19, dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. La muerte de Jesús fue mi muerte. Su sangre fue derramada para lavar eternamente todos mis pecados. La muerte y la sangre de Jesús fueron totalmente por mí. Creer en Jesús significa unirse a Él, ser uno con Cristo. Así que cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que en ese momento el problema de mi pecado fue resuelto. El destino del pecador terminó. Y cuando Jesús resucitó, yo también resucité con Él. Cuando somos bautizados y entramos en el agua, ¿qué representa eso? En Mateo 3 vemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Jesús, que no tenía pecado, ¿por qué recibió el bautismo? Lo hizo como representante de los pecadores. Entrar al agua simboliza la muerte y el entierro. Salir del agua, por otro lado, simboliza la resurrección. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, los cielos se abrieron. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, el cielo estaba cerrado a causa del pecado. Pero cuando murió por nuestros pecados y resucitó, las puertas del cielo se abrieron. Desde entonces Dios está con nosotros y tenemos acceso directo a Él. Es muy maravilloso eso. Y Mateo 3 dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En realidad, Dios no necesitaba declarar que Jesús era su Hijo amado porque siempre lo ha sido. Pero esas palabras fueron pronunciadas para nosotros, para todos los que seríamos salvados en Cristo Jesús. Cuando fuimos salvos, morimos con el Señor, fuimos sepultados con Él y resucitamos juntamente con Él. Y el Espíritu Santo declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al recibir la salvación, también nosotros nos convertimos en hijos amados y en el objeto del gozo de Dios. Por medio de la muerte de Jesús, las puertas del cielo fueron abiertas y ahora Dios está con nosotros y tenemos libre acceso para acercarnos a Él.
Todo lo que sucedió en Cristo se nos ha concedido también a nosotros. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No solo Pablo, sino todos nosotros morimos en Cristo cuando Él murió. Por eso dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo morí, nosotros todos morimos con Él. Y cuando Jesús resucitó, también resucitamos con Él. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, hemos nacido de nuevo como nuevas criaturas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Después de ser salvos, ¿quién vive dentro de nosotros? El Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El Señor y nosotros hemos sido unidos como uno solo. Así que ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Los que hemos sido salvados fuimos crucificados con el Señor. Nuestro viejo hombre fue sepultado. En este mundo puede haber orgullo, ambición y deseos humanos, pero cuando alguien muere y es sepultado, todo eso termina. En la tumba hay silencio, todo termina ahí. En el sepulcro no existen ya deseos mundanos, ambiciones ni voluntad propia. Todo eso quedó atrás. No hay nada más. Aunque cada uno de nosotros haya tenido grandes deseos personales o ambiciones que parecían alcanzar el cielo, cuando somos salvos y morimos con el Señor, siendo sepultados con Él, todo eso llega a su fin. Decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, no es una simple expresión. Significa que realmente morimos y fuimos sepultados con Él. Entonces, mi vida anterior terminó. Cuando Jesús dijo consumado es, en ese mismo momento nuestros pecados fueron perdonados completamente y todo lo nuestro también llegó a su fin. Todas las preocupaciones, los temores y las ansiedades de este mundo quedaron atrás. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Está Cristo en el corazón de los salvos o no? ¿Lo han visto? El Señor no se ve con los ojos, pero la Biblia dice que Él mora dentro de los salvos. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor se ha convertido en nuestra vida eterna y en el Señor de nuestra existencia. ¿Me dejo entender? Lo que el Señor desea, yo también lo deseo. Yo también hago lo que el Señor quiere hacer. Yo pienso en lo que el Señor piensa y lo que el Señor aborrece, yo también aborrezco. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si el Señor es ahora el dueño de mi vida, entonces nosotros somos como pequeños Cristos. Somos pequeños Cristos, ¿lo sabían? En 1 Corintios 12, versículo 11, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Llegamos a ser un solo cuerpo, quiere decir. Somos muchos, pero hemos llegado a ser un solo espíritu. Llegamos a ser uno, llegamos a ser Cristo. A los salvos se les llama Cristo, es decir, pequeños Cristos cristianos. Veamos si la Biblia dice esto o no. Busquemos 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, como manos, pies, ojos, y muchos órganos distintos, ¿verdad? Y aunque hay muchos miembros, todos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué significa esto?
que Cristo también es así. El Señor y nosotros juntos formamos Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Yo estoy en el Señor y el Señor está en mí. Hemos sido unidos con Él. Por esto también nosotros somos ungidos, somos Cristo. Dice, así también Cristo. Somos pequeños Cristos porque el Señor mora en nosotros. Esto es algo realmente asombroso. Y debemos creerlo de manera viva y real en nuestro corazón. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo vive continuamente en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, el Santo, me amó y se entregó por mí. El Santísimo Jesús me amó de tal manera, me amó tanto que se despojó a sí mismo. Y no solo me salvó, sino que ahora vive dentro de mí. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice que probemos si tenemos la fe real o no. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Jesús no está en nosotros, estamos reprobados. Cristo mora dentro de los salvos. Y en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo mora en mí. Siempre el Señor en mí está, y yo siempre en él. Como la parábola de la vid. Así dice la letra también. El Señor está en mí, y yo en el Señor. ¿Se puede separar eso acaso? No. El Señor, que gobierna todo el universo, está allá arriba, pero también está aquí. Y también está dentro de mí. Esto no puede explicarse con el entendimiento humano, pero si Él dice que está, entonces está. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que el Señor desea, yo también lo deseo. Lo que Él quiere hacer, yo también quiero hacerlo. Y si es algo que desagrada al Señor, aunque yo lo desee, no debo hacerlo. Por eso el Señor debe ser el dueño de nuestra vida. Esa es la verdadera vida cristiana. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese Señor gobierna mi vida. Él es el Señor de mi existencia, de toda mi vida. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Leamos juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Así llama la Biblia a los salvos. Los que son de Cristo. ¿No es un nombre tan hermoso? Los que son de Cristo Jesús. Cristianos. Hermanos, no debemos usar la palabra cristiano a la ligera. En algunos lugares se dice, la señorita Park es cristiana. Y la señorita Lee es una cristiana sincera. ¿Pero acaso solo por ir a la iglesia alguien es cristiano? No,
No debemos llamar cristiana a cualquiera que asista a una iglesia. La palabra cristiano significa una persona en la que Cristo vive. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cristiano es aquel en quien Cristo mora, en quien Cristo es el Señor y el dueño de su vida. El nacido de nuevo, aquel en quien Cristo vive, ese es verdaderamente una persona de Cristo. Si Cristo no mora dentro de una persona, entonces no sería de Cristo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Uno debe preguntarse si su fe es la fe que Dios reconoce como verdadera. ¿Y cómo se prueba eso? Por medio de la palabra. ¿Has sido salvo conforme a la palabra? ¿Has nacido de nuevo conforme a ella? ¿Ha venido el Espíritu Santo a morar en ti según la palabra? ¿Es realmente el Señor el dueño de tu vida? Si Cristo no está en ti, esa fe es una fe reprobada, una fe que Dios no aprueba. No se llega a ser cristiano simplemente de manera superficial. Ser religioso y llamarse cristiano no significa ser de Cristo. Hay muchos religiosos, pero muy pocos verdaderos cristianos. Por eso dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne, junto con nuestras pasiones y deseos, han sido crucificados. Todos nosotros tenemos pasiones y deseos en nuestra naturaleza, pero han sido clavados en la cruz. Aunque después de ser salvos esos deseos aparezcan otra vez, debemos decirles, oye, ¿qué haces aquí? Ya moriste, fuiste crucificado. Debemos recordarlo siempre, sí, es cierto, ya morí. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de ser salvos, la vida del creyente es seguir al Señor, ¿verdad? A la orden de mi Señor me avanzó y me paró. Si el Señor dice vamos, vamos. Y si dice quédate aquí, nos quedamos. Eso significa negarse a sí mismo, renunciar a los propios planes, deseos, opiniones y ambiciones. Porque todo eso ya murió. Y por causa de eso el Señor murió. Debemos negarnos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice. Negarse a sí mismo es la parte pasiva, pero tomar la cruz es la parte activa. ¿Qué es la cruz? Antes de morir en la cruz, Jesús oró por última vez en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:39 está escrito, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Delante de Jesús había una copa amarga, la maldición y el juicio por los pecados de toda la humanidad. Jesús, siendo sin pecado, debía tomar esa copa y morir. Si Él no la bebía, si esa copa pasaba de Él, nosotros tendríamos que beberla y ser condenados al infierno. El cuerpo de Jesús era igual al nuestro. Cuando los judíos y los soldados romanos lo golpearon, lo escupieron y lo maldijeron, Él sintió esa vergüenza y ese dolor como cualquiera de nosotros. Cuando tenía hambre o sed, lo sentía de verdad. Jesús también lloró varias veces. Él tomó un cuerpo igual al nuestro. Y no fue llevado a la muerte de forma repentina o inconsciente, sino que caminó voluntariamente hacia ella. La cruz representaba la mayor vergüenza y el sufrimiento más extremo que podía padecer un ser humano.
Él tuvo que cargar con ella. Por eso dijo, pase de mí esta copa. Si esa copa de dolor y de vergüenza pasara de Jesús, entonces nosotros tendríamos que beberla y todos iríamos al infierno. Pero la maldición y el juicio que debíamos recibir estaban puestos delante de Jesús. ¿Y qué dijo él? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre era que su Hijo unigénito sin pecado bebiera esa copa de sufrimiento, de juicio y de maldición que nosotros merecíamos como un veneno mortal, para que por medio de su muerte esa copa pasara lejos de nosotros. Jesús la bebió completamente y murió para que nosotros fuésemos librados. En la Pascua, cuando vino la plaga que mataba a los primogénitos, Dios mandó que sacrificaran un cordero o un cabrito y que pusieran su sangre en los postes y en el dintel de la puerta. En Éxodo 12:13 dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando el ángel destructor venía y veía la sangre decía, en esta casa ya murió un cordero en lugar del primogénito. Y así pasaba de largo, Passover. De ahí viene la palabra Pascua. Cuando vea yo la sangre de cordero, yo pasaré de vosotros. Nosotros estamos llenos de pecado, pero cuando creemos en la sangre de Jesús, Dios ya no mira nuestros pecados, sino la sangre de su Hijo. Y dice, esta persona ya murió, ya está pagado, y pasa de largo. Es ese verdadero Passover, la Pascua. El juicio y la condenación pasan de nosotros y ya no existen. Por eso, cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, significa renunciar completamente al yo, porque fue por mi pecado que el Señor murió y derramó su sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo seguir viviendo en el mismo pecado por el cual el Señor murió? Negarse a sí mismo es renunciar al yo, a todo lo que pertenece a la carne y decir, esto no está bien, esto ya murió, ahora el Señor vive en mí. Y así tomar la cruz significa aceptar voluntariamente el sufrimiento. Negarse a uno mismo es la parte pasiva, pero tomar la cruz es la parte activa. Seguir al Señor implica cargar la cruz cada día. Tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Imaginen a un maestro empujando una carreta cuesta arriba, con el sudor corriéndole por la frente y el discípulo detrás abanicándose y tatareando. ¿Eso sería correcto? No, el discípulo debe empujar junto con su maestro. Así el Señor llevó la cruz y nosotros no podemos seguirlo cantando despreocupadamente. En cada huella que el Señor dejó hay sudor, lágrimas y sangre. Pedro también siguió esas huellas. Pablo también las siguió. Y nosotros debemos seguirlas hasta llegar delante del Señor también. Hermanos, nuestra vida cristiana es algo serio, es algo solemne. Paso a paso debemos buscar las huellas del Señor y caminar tras ellas. ¿Cómo quieren vivir? ¿Solo vivir según sus necesidades? ¿Cantar y orar los domingos? ¿Y llamar a eso adoración? No debe ser así. ¿Acaso en la Biblia dice que los creyentes dijeron, comencemos el culto y terminemos el culto? No dice eso. En Romanos 12:2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio se ofrece al Señor, y conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad es la verdadera adoración. Pero muchos dicen que adoran a Dios sin tener ninguna relación con su palabra. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no tiene carne ni huesos. ¿Acaso mira si cantamos bien o si el culto se ve solemne? No. Dios no ve como nosotros. Más bien, Él penetra en nuestro corazón. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando el Espíritu Santo viene, nos guía a toda verdad. Por eso toda nuestra vida guiada por el Espíritu y conforme a la verdad es adoración. Esa es la verdadera adoración. Cuando la gente dice vamos a adorar, a veces me sorprendo. Recuerdo cuando iba a la escuela secundaria los domingos, al llegar al templo el anciano pastor vestido con su túnica tradicional decía solemnemente: empecemos el culto. Los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Pero eso es adoración? ¿Acaso Dios es un chiste? ¿Estamos tomando a Dios como si fuera un ídolo? La adoración es que nuestras palabras, pensamientos y acciones estén en armonía con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vivir dentro de esa voluntad es ofrecer un sacrificio vivo y una adoración espiritual. Esa es la verdadera adoración, ¿cierto? Por eso dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dentro de nosotros aún quedan pasiones y deseos, y debemos recordarnos, esto ya murió, pero todavía parece estar vivo. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada día muero, cada día debemos morir, tomar la cruz cada día y morir cada día. Cuando las pasiones y deseos aparecen debemos decir, tú ya moriste, aún no estás bien muerto, pero debes morir. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Leamos ahora Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, si vivimos por el Espíritu. Significa que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu está verdaderamente vivo dentro de nosotros, entonces debemos vivir conforme a ella. Dice, andemos también por el Espíritu. Si el Señor mora en mí, debo vivir como dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debo dejar a un lado mis propios pensamientos, planes y deseos y vivir conforme a la voluntad del Señor que está en mí. El Espíritu Santo nos guía para vivir según la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz significa morir, y sígame, dice, seguir al Señor, sea donde sea. El Señor llevó la cruz, y Pablo también la llevó. Pedro llevó la cruz y según la historia fue crucificado cabeza abajo. Y Tomás fue golpeado hasta la muerte con una barra de hierro. Y otros fueron apedreados hasta morir. Ninguno vivió una vida cómoda, todos murieron mártires. Nosotros seguimos ese mismo camino. ¿Y creen que sería fácil? Romanos 8:17 dice,
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos y coherederos. Recibiremos la misma gloria que Cristo, pero para poder compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. ¿Compartir su qué? Sufrimiento. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos actuales que enfrentamos al seguir al Señor son pequeños, pero la gloria que recibiremos ante Él es eterna. Por eso debemos soportar las aflicciones presentes mirando a esa gloria eterna. ¿Por qué se llama sufrimiento? Porque negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor precisamente es eso, sufrimiento. La vida cristiana es una lucha contra uno mismo. Negarse, rendir todo lo propio y seguir al Señor. Ese es el verdadero sufrimiento del creyente que sigue al Señor. Veamos ahora Filipenses capítulo 1, versículo 29. Leamos juntos Filipenses 1, versículo 29. Leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí dice, os es concedido a causa de Cristo. No dice que se nos dio la gracia por nosotros mismos, sino a causa de Cristo. Aún el perdón de nuestros pecados tiene ese propósito. En Isaías 43:25, Dios dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios perdonó nuestros pecados no solo por compasión hacia nosotros, sino primero por su propia gloria. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero si todos los que fueron creados a su imagen terminaran en el infierno, ¿quién perdería? Sería Dios quien quedaría deshonrado. Imaginen a un padre cuyos hijos mueren todos. Entonces, ¿podría él sentirse glorificado? No. La gloria de un padre es ver prosperar a sus hijos. De igual manera, aunque el hombre pecó, Dios borra nuestras rebeliones y pecados y nos salva para atraer nuestras vidas a su gloria. Así su nombre es exaltado. Por eso dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Aun cuando nos guía por el camino de la justicia, lo hace por su nombre. El Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo lo que Dios hace, perdonarnos, guiarnos y salvarnos, es principalmente por amor de su nombre para su gloria. Os es concedido a causa de Cristo, dice. Dios nos dio su gracia y nos salvó ante todo por Cristo. Nuestra salvación tiene como primer propósito la gloria de Cristo. Fuimos salvos a causa de Cristo, para la gloria de Dios. Por eso dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si recibimos la gracia por Él, no solo debemos creer y ser salvos, sino también estar dispuestos a sufrir por Él. Debemos aceptar los sufrimientos que vengan por vivir conforme a la voluntad de Dios. Si queremos compartir la gloria de Cristo, también debemos participar de sus padecimientos. La salvación no es solo un privilegio, sino también un llamado a vivir y sufrir por la gloria del Señor. Por eso dice, os es concedido también que padezcáis por Él. Nuestra salvación misma es para la gloria del Señor. Cuando una persona nace de nuevo, realmente Dios se goza. Así como los padres se alegran cuando nace su hijo,
y aún más cuando ese hijo crece sano y vive correctamente. Del mismo modo, Dios se alegra cuando nacemos espiritualmente y cuando crecemos bien en la fe. Cuando ese hijo honra y obedece a sus padres, se convierte en su orgullo, ¿verdad? Mi hijo, mi hija son mi alegría, dicen. Así también cuando fuimos salvos, Dios se regocijó, y cuando seguimos madurando en la fe y viviendo conforme a su palabra, eso le trae placer y gloria a Dios. Pero vivir según la palabra de Dios implica negarse a uno mismo y seguir al Señor, y eso significa sufrir. Es ese sufrimiento del creyente. El sufrimiento no es solo recibir golpes o ser encarcelado, también consiste en negarse a la carne, resistir los deseos del yo y soportar injusticias con paciencia. Cuando alguien nos insulta o nos calumnia, debemos soportarlo. Jesús dijo en Mateo 5, 11 y 12, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Nosotros seguimos ese mismo camino. El Señor fue perseguido. La vida cristiana implica un sufrimiento que otros no entienden. No es el mismo sufrimiento que el del mundo. Es el sufrimiento que se padece por obedecer la voluntad de Dios. Ahora veamos Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, si habéis resucitado con Cristo. Eso significa que morimos con el Señor, fuimos sepultados con Él y nuestros pecados fueron resueltos. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. El que ha sido salvo ha resucitado con Cristo. Mis pecados terminaron con la muerte del Señor y con su resurrección yo también fui hecho vivo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dios no nos salvó para darnos las cosas terrenales. Él no nos salvó para que disfrutemos del poder, la fama o las riquezas del mundo que antes no alcanzamos. No para eso. Sino que nos salvó para darnos lo santo, lo eterno y lo glorioso. Mientras vivimos en este mundo hay gozo y gratitud cuando caminamos conforme a la voluntad del Señor. Pero si vivimos siguiendo solo nuestros propios deseos, ¿cómo puede haber verdadera alegría o agradecimiento? No fuimos salvados para complacernos a nosotros mismos, sino para buscar las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. A la mansión de mi Señor yo subiré cada vez más. Nuestros pensamientos deben elevarse cada día más hacia lo alto, hacia lo eterno. Así como el águila extiende sus alas y se eleva, así algún día llegaremos a ese lugar santo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor, quien nos salvó, está a la diestra del trono de Dios. Hacia Él debemos dirigir nuestra mirada y nuestro corazón mientras caminamos en esta vida. Quería hacer corto hoy día. No sé si será posible. Busquemos Isaías 26:3. Isaías 26, versículo 3. Capítulo 26.
Versículo 3. Leamos juntos. Leamos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. He meditado una y otra vez en esta palabra. Aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa tener un pensamiento perseverante? Significa tener una voluntad decidida hacia el Señor. Es una persona que mantiene su mirada fija en el Señor, quien día a día solo piensa en el Señor, solo busca al Señor y solo lo sigue a Él. Es una persona cuya vida está totalmente determinada a vivir conforme a la voluntad de Dios. Confía únicamente en Dios y vive solo para su gloria. Él ha fijado su mirada en el Señor y no la aparta. Ese es el de pensamiento perseverante, firme. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En coreano dice paz sobre paz, una paz completa. El Señor mismo protege y llena de su paz a esa persona. ¿Tienes en tu corazón quejas, insatisfacción o conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aunque vivas en pobreza o en dificultad, si el Señor está contigo, eso basta. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Algunos tienen de todo, pero siempre discuten, se enojan y se odian. Aunque tengan abundancia material, si el corazón está lleno de conflictos y descontento, ¿de qué sirve? La Biblia dice en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tenemos al Señor con nosotros, eso es suficiente. Si Él está presente, podemos estar en paz aunque no tengamos mucho. Por eso debemos fijar nuestros ojos en el Señor, hacerlo nuestro propósito de vida y seguirlo con determinación. Ese es el hombre o la mujer de pensamiento, mente firme. Y a esa persona el Señor promete guardarla en perfecta paz. Porque en ti ha confiado, dice. Si el Señor está conmigo, no importa si soy pobre, si sufro o si otros no me reconocen o incluso me insultan. Nada de eso me importa. Lo único que importa es seguir paso a paso el camino que el Señor ya recorrió. Seguir al Señor es un camino solemne, serio. No se puede seguirle viviendo cómodamente, despreocupado o cantando sin compromiso. ¿Cómo se puede seguir así? Hay que orar más, obedecer su palabra y estar dispuesto a sacrificar y sufrir por seguirlo. Vamos junto con el Señor. Debemos ser personas de mente firme, que no apartan los ojos del Señor, sino que los mantengan fijos en Él. Que nuestra vida tenga un solo propósito: hágase tu voluntad, viva o muera. Esa es la persona de mente firme, y ese es el tipo de creyente que Dios desea y en quien se complace. No debemos ser cristianos solo de apariencia. Algunos se alegran porque fueron salvos, dan gracias, cantan, pero luego viven a su manera. Pero eso no es lo que el Señor desea. Toda nuestra mente, nuestra vida, nuestras palabras y acciones deben estar en armonía. También nuestras oraciones deben ser sinceras.
Hay quienes cuando oran parecen amar mucho a Dios y usan palabras tan hermosas, pero creen que Dios se complace solo con eso. ¿Acaso dice, qué bien oras? No. Hay personas que oran con mucha elocuencia, pero también hay quienes al orar apenas pueden decir, Padre, Señor, Padre, Señor, y terminan así. Sin embargo, Dios entiende perfectamente todo. Un niño pequeño que apenas puede decir mamá, papá, sus padres lo entienden todo, ¿verdad? Así también Dios. ¿Acaso necesitamos hablar con elegancia para que Él nos escuche? No es así. Él ve todo nuestro corazón. Si decimos cosas que no sentimos, Él podría decirnos, ¿qué estás diciendo? Eso no está en tu corazón, solo lo repites con la boca. En Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza pertenece a los de corazón recto. Las letras de los himnos son hermosas, hablan de fidelidad, de oración, de testimonio, de obediencia al Señor. Pero nuestra alabanza debe ser sincera. Si no hay nada de eso en el corazón y solo repetimos palabras, ¿qué somos entonces? ¿Somos loros? Hay aves como el mainá que pueden repetir frases humanas perfectamente. Algunos hasta dicen, Señor presidente, gracias por su trabajo por la nación. ¿Acaso entienden lo que dicen? No, solo repiten lo que se les enseñó. Así también son los loros. Si nosotros alabamos o oramos como los loros, ¿creen que Dios se agradaría de eso? Él podría decir, no entiendo lo que dices. Tus palabras no tienen corazón. Debemos ser cristianos así en nombre como en realidad. Debemos vivir realmente como hijos de Dios, dando cada paso según su palabra, avanzando hacia el Señor. El día de regreso del Señor está cerca. Por eso vivamos como verdaderos creyentes de manera digna ante sus ojos. Gálatas 2:20. Todos ya lo saben de memoria, ¿verdad? Si no, no almuercen hasta que lo hagan. Antes de que almuercen, tienen que memorizarlo. Léanlo 10 veces y lo recordarán. Así que ahora vivamos pues como verdaderos cristianos, de manera que el Señor vea en nosotros una vida digna y fiel. Que sea una vida donde Cristo esté en nosotros y también nosotros en Él. Una vida en comunión con el Señor. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, aun cuando no te conocíamos, tuviste compasión de nosotros. Cuando todavía estábamos en pecado, el Señor Jesús murió en nuestro lugar y con la preciosa sangre que derramó lavó eternamente nuestros pecados y sin ningún mérito nuestro nos salvó. Te agradecemos por esa inmensa gracia. Nuestro cuerpo, corazón y espíritu fueron comprados por tu sangre. Somos tuyos, Señor. Queremos vivir ahora el resto de nuestras vidas solo para tu voluntad y tu gloria. Señor, renuévanos cada día con tu palabra y el Espíritu Santo. Haznos apartarnos de toda mentira y pecado de este mundo. Por favor, guía nuestras vidas para que podamos seguir la santa voluntad que tú deseas cumplir. Queremos que tú, Padre Dios, seas glorificado por medio de nuestras vidas. Encomendamos todo nuestro ser en tus manos y todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.